Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 5 de junio del 2022. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Avanzaremos en la serie La Salvación haciendo un breve resumen de los capítulos 8 al 11. Debemos tener bien presentes los capítulos 1 al 11 antes de ir a los capítulos 12 al 22. Buenos días, hermanos. Les invito a que hoy juntos meditemos en este resumen muy especial que vamos a hacer de los capítulos 8 al 11 de Apocalipsis. Oremos antes de iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo que nos das. Es una oportunidad preciosa, Señor, que queremos aprovechar. Nos hemos expuesto delante de ti, Señor. Hemos exaltado, hemos bendecido tu nombre. Somos uno contigo, Señor. Nuestro corazón está dispuesto para recibir. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti. Enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 1, aunque el resumen nos corresponde específicamente de los capítulos 8 a capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a hacer muy rápidamente un recordario de los capítulos 1 al 7 también. No hicimos el resumen desde el capítulo 1 porque ya tenemos una prédica que la puedes ver en el canal de YouTube que corresponde al resumen de los capítulos 1 al 7. Voy a dejar allí en el área de comentarios o en el área de descripción de esta prédica el enlace para que puedas revisar también ese resumen de los capítulos 1 al 7. Hoy entonces nos vamos a enfocar en el resumen de capítulos 8 al 11, pero vamos a hacer muy rápidamente un recorderis de los capítulos 1 al 7. Antes de entrar en materia, quiero recordarles la razón por la cual estamos haciendo este resumen el día de hoy. Hemos llegado nosotros en nuestra serie La Salvación al capítulo número 11 de Apocalipsis. Hemos completado ese capítulo 11. Luego, lo que viene del capítulo 12 al 22 es otra parte muy especial de Apocalipsis. Hemos aprendido que Apocalipsis lo podemos ver en dos partes principales. La primera, capítulo 1 a capítulo 11, y la segunda, capítulo 12 al 22. Esa segunda parte nos detalla cosas que corresponden a capítulo 1 al 11. Por eso, como vimos hace un mes, el primer domingo del mes anterior, en el capítulo 11 se termina absolutamente todas las cosas. Es un capítulo que va hasta la eternidad. Entonces, ¿por qué encontramos después del capítulo 11 más capítulos? Si en el capítulo 11 se acaba todo. Porque del capítulo 12 al capítulo 22 son detalles de los primeros 11 capítulos. Si no vemos esto, si no lo comprendemos, entonces no vamos a poder entender este precioso libro de Apocalipsis. En el ejercicio el Señor nos ha ido mostrando eso. Años atrás fue muy complejo entenderlo, pero asociando todas las cosas y no solamente apoyados en Apocalipsis, sino en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, nos hemos dado cuenta de esa división. Capítulo 1 al 11 y capítulo 12 al 22. Ya habíamos hecho entonces un resumen de capítulo 1 al 7. Voy a mencionar algunas cosas muy rápidas de esa parte de capítulo 1 al 7. En el capítulo 1 tenemos el candelero de oro y el Señor Jesucristo, esa revelación tan especial. Capítulos 2 y 3, recordemos las 7 iglesias, que muestran el conjunto de las iglesias locales, no solamente en todas partes, sino en todas las épocas. En el capítulo 4 encontramos una preciosa adoración celestial cuando el Señor asciende y como que prácticamente se asoma al trono y ve al Padre Celestial allí sentado en el trono. En el capítulo 5 ya entra el Señor Jesús, ya está ahí en el trono al lado del Padre, y vimos el libro que tiene los 7 sellos
y el Señor Jesucristo, que es el único que se encontró digno de desatar esos sellos. En el capítulo 6 encontramos los 6 sellos. Ese capítulo 6 es un capítulo bien tremendo porque de ahí en adelante es que empiezan a desatarse cada uno de esos sellos. Encontramos la descripción entonces de 6 sellos allí a la altura del capítulo 6. ¿Cuáles son esos sellos? En capítulo 6 de Apocalipsis, verso 1 y 2, se menciona un caballo blanco y un jinete en él. Se trata de la predicación del Evangelio. Eso lo vimos y te pido que mires las prédicas en el canal de YouTube porque ahorita voy a mencionar muchas cosas. Si alguien no ha estado, no nos ha acompañado en las veces anteriores, entonces va a ser un poco brusco lo que les estoy diciendo, pero no hay lugar en este resumen para dar la argumentación o dar la sustentación de cada cosa. En los versículos 3 y 4, entonces el versículo 1 y 2, predicación del Evangelio, ese caballo blanco con ese jinete. En el verso 3 y 4, un caballo rojo representa la guerra. En el versículo 5 y 6, el hambre es un caballo negro, representa el hambre. En los versículos 7 y 8, un caballo amarillo, ese representa la muerte. Esos 4 caballos son los 4 primeros sellos y esos sellos tengamos presente que son simultáneos. Por eso lo podemos ver como una especie de carrera de esos 4 caballos, donde la predicación del Evangelio, el caballo blanco, toma la delantera. Desde la ascensión del Señor hasta nuestros días, eso es lo que hemos estado viendo. Estos 4 primeros sellos son el resumen de todo lo que ha sucedido para nosotros desde la ascensión del Señor hasta nuestros días. La predicación del Evangelio, luego vino la guerra, luego vino el hambre y por el hambre vino la muerte. Pero la guerra, el hambre y la muerte no detuvieron el caballo blanco ni lo sobrepasaron, sino que antes lo impulsaron. Y la predicación del Evangelio por eso prevalece hasta el día de hoy. Por eso, por ejemplo, hoy tengo el privilegio de predicar el Evangelio del Señor. Después de esos 4 sellos, viene en los versículos 9 y 11 el quinto sello, que se trata del clamor de los mártires, las personas del pueblo de Dios que han muerto, martirizados por causa del Señor, hacen un clamor, claman por justicia. El Señor les dice, tienen que esperar todavía un tiempo. En respuesta a ese clamor, que es el sello número 5, viene el sello número 6, se trata de un gran terremoto. Eso está en los versos 12 al 17 de Apocalipsis 6. Un gran terremoto, un terremoto muy terrible que conmueve no solamente la parte de la tierra, sino también el cielo. Como ese terremoto no ha habido absolutamente nunca un terremoto así. Muchas personas han especulado por muchos años que ya empezó la gran tribulación, o que ya va a venir el anticristo, o que ya vino el Señor Jesús, o que ya va a venir el Señor Jesús. Y debemos ser entendidos de los tiempos, debemos mirar la Biblia. Si nosotros nos apoyamos en esas afirmaciones, nos apoyamos en los noticieros o en la tradición de las personas, pues vamos a errar, vamos a equivocarnos. Pero si miramos lo que dice la palabra de Dios, no vamos a tener problema, porque la palabra de Dios es esa palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nosotros vemos la palabra de Dios. Ese sexto sello, que se trata de un gran terremoto, no ha sucedido. Y la gran tribulación corresponde a las últimas 3 trompetas que componen el séptimo sello. Entonces, si no ha sucedido el sello sexto, todavía no el séptimo. Todavía no hemos pasado por la gran tribulación, todavía no hemos visto ese gran terremoto. Hemos visto terremotos terribles, recientemente fuimos sacudidos por un temblor, pero nada en comparación con lo que va a suceder. Eso lo podemos ver, la descripción allí en los versos 12 al 17 de Apocalipsis capítulo 6. Pienso yo que estamos por entrar, si es que ya no estamos entrando, en el sello número 5, que corresponde al clamor de los mártires. Este es un hecho muy importante porque después del clamor de los mártires, el Señor no va a tardar su respuesta a ese clamor, sino que va a contestar, y la respuesta es con el gran terremoto.
Por la descripción de ese gran terremoto, muchas personas dicen que ahí empezó la gran tribulación, pero debemos tener paciencia, debemos tener serenidad, mirar con calma, meditar en oración la palabra de Dios, mirar la suma de la palabra, y nos hemos dado cuenta que todavía no es, sino que la gran tribulación, como les he dicho, corresponde a las trompetas 5, 6 y 7 del sello 7. Bueno, ahí termina el capítulo 6 de Apocalipsis, mostrándonos esos 6 sellos. De ahí en adelante, entonces, en el capítulo 7, en el mismo orden de ideas, debería continuar el sello séptimo, pero lo que encontramos es una especie de paréntesis, una inserción allí entre el sello 6 y el sello 7. Y ese paréntesis es para el Señor mostrar cómo protege a su pueblo. No solamente a Israel, sino también a la iglesia. Hay una provisión especial para Israel y hay una provisión especial para la iglesia durante la gran tribulación. ¿Cuál es esa provisión especial para Israel durante la gran tribulación? Un sello que van a tener 144,000 personas. Las demás no van a ser selladas y van a sufrir todos los estragos de la gran tribulación. Eso es lo que Dios provee para el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Dios provee para la iglesia? Para la iglesia, el arrebatamiento. En los versículos 1 al 8 de ese capítulo 7 de Apocalipsis se nos presenta en esos 144,000 que son sellados. Nos habla de eso, de esa provisión para el pueblo de Israel. Y en los versículos siguientes, 9 al 17, nos habla del arrebatamiento de la iglesia, como el Señor lo que ha provisto para la iglesia es que no esté aquí. La iglesia no tiene por qué estar aquí, no debe estar aquí, pero para eso debemos consagrarnos al Señor. Nosotros debemos mirar todo con calma, las malas y las buenas noticias, porque también cuando vemos la buena noticia que el Señor ha provisto para que la iglesia no esté aquí durante la gran tribulación, entonces decimos, listo, la iglesia no va a estar, y eso lo predican a esta altura, lo siguen predicando creo que la mayoría de las personas en el pueblo de Dios, y es incorrecto, totalmente incorrecto. Lo digo con toda seguridad, no lo digo como una posibilidad, no lo digo como una especulación, no lo digo a la ligera, lo digo con conocimiento de causa, lo digo después de haber orado, de haber estudiado, y no solamente yo, sino con muchos hermanos que hemos estado en este proceso, haciendo foros de preguntas y respuestas, mirando, analizando, orando, discutiendo, mirando todos los pasajes relacionados, y hemos llegado a la conclusión, pero con toda claridad, que la mayoría de la iglesia se iba a pasar por la gran tribulación. El Señor provee para la iglesia el arrebatamiento, pero para que la iglesia sea sacada de aquí antes de la gran tribulación, tiene que consagrarse al Señor. Eso está muy claro en muchos apartes de la Biblia, como por ejemplo Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde el Señor habla a la iglesia y los invita a ser vencedores. Los que son vencedores son los que tienen esos privilegios. Los que no son vencedores, pues no tendrán ese privilegio. Particularmente el hecho de ser llevados antes de la gran tribulación es para los vencedores a modo Filadelfia. Eso lo podemos consultar. Nosotros también tenemos esas prédicas en el canal de YouTube, pero tenemos más que las prédicas, tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo que nos muestra. Debemos ir en oración, estudiar en oración la palabra de Dios, y el Señor nos va a ir mostrando toda esa realidad. No hay ninguna contradicción en la palabra de Dios, sino que la suma es la verdad y es una perfecta unidad. Entonces el capítulo 7 se trata de una inserción donde el Señor muestra lo que va a hacer con su pueblo, cómo va a bendecir, cómo va a ayudar a su pueblo durante la gran tribulación. Luego llegamos al capítulo 8. Quiero leer en el capítulo 8 los versos 1 y 2. Apocalipsis 8, versos 1 y 2, y recuerden que aquí es donde está nuestro tema principal en esta mañana. Desde aquí, Apocalipsis capítulo 8 hasta el capítulo 11. Apocalipsis 8, 1 y 2 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Quiero con estos versículos señalar 2 cosas muy importantes. La número 1 es que cuando se abre ese sello séptimo, se hace silencio en el cielo como por media hora.
Eso nos habla de lo solemne, de lo asombroso, de lo temerario que es la apertura del séptimo sello. Aquí vienen cosas terribles. Si es que ya antes, el sello anterior con ese gran terremoto, no lo consideramos tan asombroso, tan terrible, pues ahora sí que es cierto. Vienen cosas pero impresionantemente terribles. Son difíciles, les comenté en su momento, son difíciles inclusive no solamente de estudiar, sino de predicar. No necesariamente por la complejidad, sí tiene algo de complejidad, pero realmente no es tanto lo complejo, sino lo duro de decir de los juicios que vendrán y que aún los creyentes van a pasar por estos juicios si no nos consagramos al Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios está allí para avisarnos. Es verdad que ella es lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestros caminos. Es la guía que debemos nosotros tener. Debemos estudiarla en oración, debemos creerla, debemos ponerla en práctica. Debemos compartirla con otras personas. Debemos leer exactamente como está escrito. Debemos creer exactamente como está escrito y predicarla tal cual como está escrito. Nosotros debemos poner en práctica la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios podemos tener esperanza. Y si tenemos esperanza, entonces estamos anclados al Señor, no tenemos problema. Nos consagramos al Señor. Los que esperamos estas cosas que vendrán, entonces no tenemos alternativa sino consagrar nuestras vidas al Señor. Yo te animo que consagres tu vida al Señor. No te contentes con tener la vida eterna. No te sientas satisfecho con de vez en cuando orar, de vez en cuando meditar la palabra, de vez en cuando participar en los tiempos de comunión. Tienes que ser el más consagrado de tu casa. Tienes que ayudar a tu casa. No esperes que los de tu casa te arrastren, oren por ti, te den buen ejemplo. Tú conságrate al Señor. Tú pelea por los de tu casa. Tú pelea la buena batalla de la fe. Tú afírmate en el Señor. Conságrate al Señor. Media hora en el cielo. Nosotros acá a veces en homenajes tenemos un minuto de silencio y nos cuesta, pero ahora imagínate en el cielo por espacio de media hora silencio. Eso habla de lo tremendo de lo que viene a continuación. Y se trata pues de la apertura de ese séptimo sello. En el verso 2 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Es muy importante ese versículo 2. Nos muestra que el séptimo sello se compone a su vez de 7 trompetas. El séptimo sello se compone de 7 trompetas. En total hay 7 sellos. Y el último sello, el sello número 7, tiene 7 trompetas. No más de 7, no menos de 7. 7 trompetas. La palabra de Dios lo dice, nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios y hablamos lo que dice la palabra de Dios. El séptimo sello se compone de 7 trompetas. Aprovecho para decir que hay otro número 7 allí implicado, muy especial, y se trata de 7 copas. 7 copas que componen la séptima trompeta. Así que hay 7 sellos. Miremos la última, el último sello. El último sello, el séptimo sello, se compone de 7 trompetas. Miremos la última. Esa séptima trompeta se compone a su vez de 7 copas. Muy bien. Miremos algo más de acá del capítulo 8. En el versículo número 7 se presenta, dice: el primer ángel tocó la trompeta. Habla de granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados a la tierra. Esto daña la tierra. Es un juicio contra la tierra y una destrucción de la tierra, de toda la zona verde. Todos los prados, toda la parte vegetal es dañada con granizo, fuego mezclados con sangre. En el versículo número 8 encontramos: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar. Es algo que daña el mar y hay una destrucción terrible. Dice: la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Dice el versículo número 9. En el versículo 10: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Entonces ese tercer ángel, cuando toca la trompeta, cae del cielo una estrella que
ataca, daña los ríos y todas las fuentes de agua dulce. Es muy particular ver cómo una parte daña la tierra, otra parte daña el mar y otra parte daña los ríos, el agua dulce. Luego en el versículo número 12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciere la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Esta cuarta trompeta, cuando es tocada, entonces es herida la tercera parte de el sol, la luna y las estrellas, entonces trae oscuridad en la tercera parte del tiempo para la tierra, tanto del día como de la noche. Estas son las primeras 4 trompetas. Nosotros aquí solamente las estamos recordando, las estamos mencionando. Una sobre la tierra, otra sobre el mar, otra sobre los ríos y otra sobre el firmamento. Esas son esas 4 trompetas. Vamos al versículo número 13. El versículo 13 es parecido en solemnidad al versículo número 1. Mira cómo dice el verso 13 de Apocalipsis capítulo 8. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Habla de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Habla de las 3 trompetas faltantes. Ya han pasado 4 trompetas descritas aquí en el capítulo 8. Ahora faltan otras 3 trompetas. Ay, ay, ay. Hemos aprendido que esos 3 ayes conforman lo que la Biblia llama la gran tribulación. Así lo llamó el Señor Jesús allí en su profecía de Mateo capítulo 24 y 25. La gran tribulación, una tribulación como no ha habido nunca antes. Esa gran tribulación corresponde a un periodo de 3 años y medio. Durante esos 3 años y medio, ¿qué va a haber para la tierra? Esos 3 ayes. Ay, ay, ay. Esos 3 ayes componen la gran tribulación. Vamos al capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ese es el quinto ángel. Toca esa trompeta y esa estrella que cae del cielo a la tierra, hemos visto en Apocalipsis capítulo 12, también se habla de ella, es Satanás. Satanás es arrojado cuando el hijo Aarón es arrebatado para Dios y su trono. Se forma un combate donde está el hijo Aarón. Satanás no puede estar, no puede prevalecer, es desplazado, literalmente desplazado, ya no puede tener ese contacto al cielo y es echado a la tierra. En Apocalipsis 12 nos dicen que él viene con gran furia porque sabe que tiene poco tiempo, y es poco tiempo, realmente son solo 3 años y medio. Es poco tiempo, pero la tribulación es enorme, es gran tribulación, el sufrimiento, los tormentos son terribles. Si lo que hemos visto en esas primeras 4 trompetas es terrible, pues mucho más lo que viene, por lo cual es conocido como los 3 ayes, la gran tribulación. Esa primera entonces se trata de Satanás, que es echado del cielo a la tierra, pero se le da la llave del abismo y él abre ese pozo del abismo, como dice el versículo 2, y emergen unas langostas, un ejército de langostas terribles. Para los detalles puedes mirar esa descripción en el capítulo 9. Voy a leer solamente unos versículos. Versos 4 y 5 dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ese sello que está relacionado o está detallado en Apocalipsis capítulo 7. Verso 5
y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Un tormento terrible donde los que lo están padeciendo quieren morir, pero en vez de morir, la muerte literalmente huye de ellos. Ellos buscan la muerte y la muerte no se deja atrapar por ellos. Es terrible este tormento. Y en el versículo número 11 hay un detalle muy especial. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Vimos que se trata de el anticristo. Así que ese es el rey de ese ejército de langostas. El anticristo, juntamente con el falso profeta y Satanás, es como un trío terrible, un trío tenebroso que va a hacerle mucho daño a la humanidad durante la gran tribulación. Ese primer ay corresponde entonces a esa quinta trompeta y es ese ejército de langostas venenosas que van a herir a la humanidad. Un poco más adelante, versículos 12 al 15, vamos a leer aquí mismo en el capítulo 9, versos 12 al 15, dice, el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Nota cómo el escritor se encarga de asociar esos 3 ayes. No los podemos soltar, sino que esos 3 ayes componen una unidad que se llama la gran tribulación. Por eso la manera de presentarlo acá. Versículo número 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ese es un ejército terrible. En el verso 16 dice que eran 200 millones de jinetes. Es un ejército terrible que viene para matar, como dice el versículo 15, la tercera parte de los hombres. Noten, queridos hermanos, noten que las trompetas 5 y 6 que hemos leído hasta ahora, esos 2 primeros ayes que forman la gran tribulación, son juicios directamente sobre la humanidad, directamente sobre los seres humanos, mientras que las 4 trompetas que son mencionadas en el capítulo 8 son juicios directamente contra la tierra, contra el mar, contra los ríos, contra el firmamento, con todo el hábitat del hombre. Por supuesto que ahí ya es suficiente para que sea terrible, pero la cosa empeora con la quinta trompeta y sigue empeorando con la sexta trompeta. Esto es lo que nos muestra entonces acá este capítulo 9. Lo terrible de esto, lo voy a leer en los versículos 20 y 21, antes de pasar al capítulo 10, dice versos 20 y 21 de Apocalipsis 9, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esa es la dureza del corazón del ser humano. Ni siquiera por todo ese terrible tormento se arrepintieron. Los que sobrevivieron no se arrepintieron. Y ya estamos en el segundo ay. Continuamos el capítulo número 10. En el capítulo número 10 nosotros deberíamos, en el orden de ideas, encontrar la descripción del tercer ay, es decir, de la séptima trompeta. En el capítulo 8, 4 trompetas. En el capítulo 9, las otras 2, quedaría faltando una. Entonces seguiría en el capítulo 10 la séptima trompeta. Pero nuevamente encontramos una inserción. Las inserciones son muy especiales
y las debemos ver como tal, así como vimos que el capítulo 7 es una inserción entre el sello 6 y el sello 7. Aquí en el capítulo 10 debemos caer en la cuenta, debemos observar, debemos tener claro que se trata de una inserción entre la trompeta número 6 y la trompeta número 7. ¿Para qué es esa inserción? Realmente no solamente es el capítulo 10, sino todo el capítulo 10 y parte del capítulo 11 hasta el versículo número 14 del verso 11 hay una inserción antes de hablarnos ahora sí de la séptima y última trompeta. En esa inserción se ven cosas muy especiales. Por ejemplo, voy a leer el verso número 1 del capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Este otro ángel fuerte mencionado aquí, vemos que se trata del Señor Jesús. Entonces, esa inserción tiene una primera revelación muy grande, y es que el Señor Jesús literalmente desciende del cielo para tomar posesión. Se muestra como en el verso 2 dice, voy a leer el verso 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El hecho de poner su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra es porque está tomando posesión, literalmente está tomando posesión. Esto es mío, vengo por lo que me corresponde. El Señor ha tenido paciencia en este momento que estoy hablando esta palabra, ha tenido mucha paciencia conmigo, contigo, con todas las personas, con todos los seres humanos, pero llega un momento donde llega el cumplimiento del tiempo. Y aquí en el capítulo 10 el Señor muestra esa inserción para decir, aquí se ha acabado el tiempo, ya vengo a tomar posesión de lo que me corresponde, de lo que es mío. Versos 6 y 7 dice del Apocalipsis 10, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ah, qué hermoso como lo presenta acá. El Señor hace esto, jura ¿qué es lo que jura? Que el tiempo no sería más. Es decir, cuando ya estamos llegando, cuando estamos a punto de tocar la séptima trompeta, el Señor hace un paréntesis, hace una pausa para alertar, para anunciar que ya se va a acabar el tiempo, que cuando suene la trompeta, porque miren lo que dice el verso número 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Particularmente hemos visto como en Daniel, el Señor, cuando habla de la profecía de las 70 semanas, voy a leerlo para que lo tengamos, para que miremos la relación, como lo dice aquí en Daniel. Les invito a que me acompañen a Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Para sellar la visión y la profecía, es decir, de ahí en adelante ya no es necesario visión, de ahí en adelante ya no es necesaria profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo no será más. Mira como lo dice en la última parte del verso 6 en Apocalipsis capítulo 10, que el tiempo no sería más. Y luego verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Es decir, ya se termina el misterio.
¿Cómo así misterio? Hermanos, en esta dispensación que estamos, en esta dispensación llamada de gracia o dispensación de la iglesia o dispensación de las naciones, en esta dispensación actual todo es un misterio. Antes de esta dispensación, las cosas no eran misteriosas, o por lo menos no tan misteriosas, no tenían ese nivel de misterio que sí tienen las cosas en esta dispensación de gracia. Antes en la ley las cosas eran manifiestas, habían apariciones manifiestas. No quiere decir que hoy en día no hayan apariciones. De todas maneras, por ahí vi recientemente, ayer vi en YouTube sobre unas apariciones y inmediatamente me doy cuenta que no tienen que ver con la palabra de Dios y ya sé que son cuentos. Pero en la dispensación anterior, en la ley, las cosas eran manifiestas. Los profetas venían y hacían las cosas y delante de los ojos de las personas sucedían. En esta dispensación de gracia no. Un gran ejemplo, pienso que es el mejor, es la presencia del Señor Jesús. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús está aquí? El Señor Jesús está allí contigo en tu casa, está aquí en esta casa, está con nosotros. El Señor Jesús está presente. No estoy hablando proféticamente ni en metáfora, sino literal. Él está presente. De hecho, Él tiene una habitación en mi espíritu y en tu espíritu, pero no lo vemos. Eso es un misterio. Eso es un misterio. Así como ese misterio, hay muchas cosas misteriosas en esta dispensación de gracia. La encarnación es un misterio. La muerte del Señor Jesús es un misterio. La resurrección es un misterio. La ascensión es un misterio. Pero aquí en el capítulo 10, versos 6 y 7 dice que el misterio de Dios se consumará. De aquí en adelante, porque dice, como Él lo anunció por sus siervos los profetas. Y es precisamente lo que acabo de leer en Daniel, donde dice que la visión y la profecía se terminará. Dice, cuando Él comience, verso 7, cuando Él comience a tocar la trompeta, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta. Cuando suene esa séptima trompeta, ya, se terminó todo. El sonar de la séptima trompeta anuncia que se acaba todo. ¿Qué se acaba? Dice, el tiempo no sería más. El tiempo, no la eternidad. Recuerde que el tiempo es un segmento, es una definición muy linda que el Señor nos regaló hace años, una definición matemática. El tiempo es un segmento entre las dos eternidades, la eternidad, la primera eternidad, la eternidad pasada, la eternidad futura, así es que podemos llamarlo así. La eternidad pasada, ¿de qué se trata? Antes de la fundación del mundo. Y la eternidad futura, ¿de qué se trata? Después del milenio. Es decir, lo que corresponde a cielo nuevo y tierra nueva. En medio de eso hay un segmento que se llama tiempo, y ese tiempo está dividido en varias dispensaciones. Cada dispensación es una manera especial como el Señor se administra, como el Señor se dispensa a la humanidad. Así que ese tiempo, dice el verso 6, la última parte, no sería más. Es decir, después esa séptima trompeta está terminando, está anunciando que se termina el tiempo y viene la segunda eternidad. Y también está anunciando que las cosas ya no van a ser misteriosas. De ahí en adelante, cuando ya suene la séptima trompeta, y lo vamos a ver un poquito más adelante en esta misma prédica, ya todo va a ser explícito, todo va a ser manifiesto y no va a ser misterioso como si lo es en este momento. Bueno, nos quedamos entonces aquí en el capítulo 10. Vamos al capítulo 11. Antes de ir al capítulo 11, voy a leer el verso 11 que dice, y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Queridos hermanos, y esto es una necesidad que tú y yo debemos atender. Es necesario profetizar otra vez. Es necesario hablar de la segunda venida del Señor. Es necesario hablar de lo que nos dice Apocalipsis capítulo 10. El Señor es paciente. El Señor es paciente, pero eso no es para la eternidad, sino que viene el cumplimiento de los tiempos y Él tiene que avanzar en el propósito de Dios. Hay un diseño, hay un plan y Él es fiel a ese plan. Él viene a tomar la posesión de la tierra y
no lo leí, pero el verso 3 dice, Apocalipsis 10:3 dice, y clamó a gran voz como ruge un león. El Señor viene por segunda vez y no va a venir como un corderito calladito, sino que va a venir como un león, va a venir rugiendo, va a venir a hacer juicio. Queridos hermanos, debemos consagrarnos al Señor. Este paréntesis, esa inserción antes de la séptima, antes de esa séptima trompeta, queridos hermanos, es porque el Señor apela nuevamente. Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere que compartamos esta palabra con otras personas, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros vecinos, para que se arrepientan, para que crean en el Señor y se consagren a Él. Muy bien, debemos profetizar entonces al respecto. Vamos al capítulo 11, ya la última parte. Recuerden que la inserción no solamente es el capítulo 10, sino que los primeros 14 versículos del capítulo 11 corresponden a esa inserción. ¿De qué se trata ese capítulo 11? Se trata particularmente de dos cosas. Lo voy a mencionar. Tú puedes leerlo y puedes ver las prédicas en YouTube para que lo medites más despacio en oración. Pero solamente lo voy a mencionar porque es un resumen. Dos cosas nos presenta aquí esos primeros 14 versículos y son, por un lado, que Jerusalén es hollada. Jerusalén es entregada a los gentiles, es entregada al anticristo y su ejército para que sea pisoteada, para que sea destruida. Jerusalén. Y lo otro que presenta acá la otra visión es los dos testigos. Como lo charlamos en su momento, pienso que esos dos testigos son Moisés y Elías. Moisés como representante de la ley y Elías como representante de los profetas son los testigos que el Señor ha tenido no solamente ahorita o que va a tener durante la gran tribulación, sino que tuvo durante el Antiguo Testamento. Como es llamado la palabra, la ley y los profetas. Entonces, por la ley encontramos a Moisés y por los profetas encontramos a Elías. Además, en Mateo capítulo 7, tú puedes ver que cuando el Señor se transfigura, que es un anticipo del reino, hermano, la transfiguración es un anticipo del reino. Si vemos en Mateo 17 la transfiguración y vemos los versículos anteriores, los últimos versículos del capítulo 16, nos damos cuenta que esa transfiguración es un anticipo del reino. El Señor viene en su reino. Es un anticipo que el Señor le muestra a 3 de sus discípulos y en ese anticipo están Moisés y Elías. Además, por las características que pueden leer aquí en el capítulo 11, las características de esos dos testigos, que son llenos del Espíritu Santo, las características de las señales que ellos harán son características que corresponden a Moisés y a Elías. Pienso que Moisés y Elías son esos dos testigos. Ellos, ¿qué vienen a hacer? Son testigos. Ellos atestiguan contra el anticristo y atestiguan a favor del Señor Jesús, a favor del plan de Dios. Y también traen un consuelo, no solamente para Israel, sino para la iglesia, la parte de la iglesia que se ha quedado para la gran tribulación. Estos tiempos de gran tribulación son terribles y se requiere ese consuelo. Y el Señor envía sus dos testigos para que su pueblo encuentre ese consuelo. Ellos son asesinados de manera terrible y no permiten que sean enterrados. Pasan 3 días y medio. Pero el Señor los resucita delante de los ojos de todos y ellos se asombran. Mueren muchas personas allí. Algunos creen, desafortunadamente ya muchos han muerto. Y el Señor entonces muestra su gran poder. Usa no solamente la voz de los testigos, sino la muerte misma de los testigos y luego la resurrección misma de esos testigos para testificar de Él. Muy bien. Aquí ya entonces entramos a la última trompeta, hermanos. Vamos en el capítulo 11, el verso 14 dice, el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Mira que los dos primeros ayes los leímos en el capítulo 9 de Apocalipsis. En el 10 no hay y en los primeros 14 versículos de
el capítulo 11 tampoco hay. Pero luego dice, no hay esos ay, no hay un ay. Pero luego dice, el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Entonces, esa inserción se considera como parte de ese segundo ay. Viene el tercer ay pronto y quiero insistir en eso, el Señor se encargó de presentarlo así para mostrar que esos tres ayes forman una unidad, la gran tribulación. Dice el verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este poderosísimo versículo nos muestra la dispensación de gracia, porque dice el séptimo ángel tocó la trompeta. Recordemos que esto acontece, esas trompetas suenan en esta dispensación de gracia. Luego dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Eso está hablando del inicio del milenio. Así que ese versículo 15 toca la dispensación de gracia y la dispensación del milenio. Y luego la última parte del verso 15 dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso habla de la eternidad. Es tan tremendo ese versículo 15 de Apocalipsis 11 que toca la gracia, el milenio y la eternidad. En los versículos 16 y 17 se habla de la venida del reino. Eso es algo, lo positivo de esta séptima trompeta. Lo más sobresaliente es que viene el reino del Señor, que descrito un poco más adelante entre los capítulos 12 y 22. Recordemos que se dan detalles de los primeros 11 capítulos. Acá se mencionan como a la carrera, como que no hubieran detalles, y se puede terminar la Biblia en el verso 19. Pero recordemos que esos otros 11 capítulos que siguen es para dar detalles de los primeros 11. Verso 18. Hay muchísimas cosas en el verso 18, vamos a mencionarlas muy rápidamente. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. Esa ira ha venido, dice, la primera parte del verso 18 está representada particularmente en las 7 copas que componen esta séptima trompeta. Esas copas se hablan en detalle más adelante. Y el tiempo de juzgar a los muertos, ese juicio de los muertos está mencionado en Juan capítulo 5, donde el Señor los juzga estando muertos y determina cuáles se van a levantar para en resurrección de vida o cuáles para resurrección de condenación. Luego dice, y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos. El galardón, esto nos está hablando del tribunal de Cristo, donde cada uno va a recibir su galardón. También dice, y a los que temen tu nombre. Ese es distinto de los profetas y los santos. El énfasis aquí no es que sean santos ni profetas, es decir, no son del pueblo de Dios, no son los que hablan de parte de Dios, sino los que temen a Dios. Por supuesto que los santos y los profetas tememos a Dios, pero el énfasis de nosotros no es el temor, sino el creer. ¿Por qué sí se enfatiza en algunos el temor? Porque es un evangelio, eso lo vamos a ver, insisto, más adelante hay detalles de esto. Es un evangelio que se llama el evangelio eterno, que el énfasis no es creer, sino temer. Temer a Dios y darle gloria. Ellos también van a recibir el galardón, el premio, los que temieron al Señor. A los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Muchos de los que han quedado después de la gran tribulación, cuando el Señor viene, al sonar esa séptima trompeta, el Señor viene a dar la recompensa, viene a dar los galardones, pero también esos galardones, esa recompensa es destrucción para los que destruyen la tierra. Ahí hay muchos implicados. Ahí están los que siguieron al anticristo, los que persiguieron a la iglesia y al pueblo de Dios en general durante la gran tribulación. Ahí está la gran ramera, que ya he mencionado en otras ocasiones a quien corresponde. Todo esto son destruidos, todos los enemigos del Señor son destruidos. Queridos hermanos, este verso 18 nos habla de todo esto, y si vamos a ver los detalles nos vamos a dar cuenta que esto va hasta la eternidad. Por eso lo que dice el verso 15 va hasta la eternidad. Esta trompeta
séptima trompeta, que es la final trompeta, puede ser que suene por unos minutos, unas horas, unos días o meses o años. Puede ser que no suene eternamente, pero el resultado, la implicación, el efecto de la séptima trompeta sí durará por la eternidad. Finalmente está el verso 19, ya para terminar este resumen, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahí está el templo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahí ahora se centra y en el trono se ve el templo, y esto habla de lo que viene aquí en adelante. El Señor avanza en su propósito para obtener su templo, para obtener su morada, que finalmente ya consumado se trata de la Nueva Jerusalén. Este es el panorama, así termina el panorama. Es que por eso les digo, aquí como que termina en la Biblia, solo que vienen estos 11 capítulos de detalles. Por eso, como vienen detalles, por eso quisimos hacer este resumen de los capítulos 8 al 11. Ahora ya tenemos dos resúmenes de Apocalipsis. Uno, del capítulo 1 al capítulo 7, que lo puedes consultar en nuestro canal de YouTube. Y ahora este, del capítulo 8 al capítulo 11. Si el Señor lo permite, viene para nosotros en este ejercicio que estamos haciendo en nuestra serie La Salvación, viene continuar los detalles que están entre el capítulo 12 y 22, pero también es necesario que hagamos un foro de preguntas y respuestas. Así que, hermanos, les invito para que vayan orando y vayan escribiendo sus preguntas para que hagamos un foro y tengamos mutua edificación. Vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por todas las cosas. Gracias por tu gran amor y por tu misericordia. Gracias por ese tiempo, Señor. Gracias por las personas que están aquí en vivo recibiendo esta palabra. Pido tu bendición muy especial para ellos y sus casas, amado Dios. Para las personas que miran esta prédica en el canal de YouTube, pido tu bendición para todos ellos. Señor, dales esa revelación, Señor, esa hambre y sed de ti. Ayúdenos a todos a consagrarnos a ti. Ayúdenos, Señor, a orar para ser tenidos por dignos de escapar de todo esto que viene, para escapar de la gran tribulación, amado Dios, para que tú nos lleves antes de esa gran tribulación, antes de esa trompeta número 5. Padre, llévanos, o antes de ese sello número 6. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga revelando tu palabra. Ayúdenos a todo el pueblo de Dios, no solamente Getsemaní, todo el pueblo de Dios, a llegar a la unidad de la fe. Ayúdenos a ver la palabra, a atrevernos a leerla y a creerla tal como está escrita. Ayúdenos, Señor, a tener tu palabra como autoridad y no una denominación, no un credo denominacional, no la tradición, sino tu palabra, Señor. Amamos tu palabra, bendecimos tu palabra, atesoramos tu palabra, queremos andar en tu palabra, Señor. Ayúdenos por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por todo, Señor. A ti, solamente a ti, toda gloria, toda honra y todo honor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.